de todo, mucho de Pesaj. Nos quedó un concepto más que a lo mejor lo hago mañana. Ahora voy a cambio de tema. Vamos a estudiar algo que tiene que ver también con Pesaj, pero con ciencia y Torá. Vieron que hablamos varias clases el otro día del tema de la lengua, de cómo yo puedo anotar si un texto es de tal época o aquella época y si se puede mostrar su veracidad. Hablamos también de la arqueología, cómo también corrobora todo lo que la Torá dice. Y ahora les quiero traer un concepto bastante interesante, a ver qué les parece. ¿Está bien? Dice así. Como hemos explicado anteriormente, te repito en el artículo, la arqueología moderna nos ayuda a corroborar algunos aspectos históricos de las narraciones de la Torá. Y a veces también nos proporciona herramientas culturales o históricas para comprender algunos pequeños detalles que la Torá nos dice y que podrían pasar desapercibidos. A veces hay pequeños detalles que vos decís, bueno, no ves cuánta información te da o qué importante es eso que está escrito ahí, pero después, con datos arqueológicos, eso puede ayudar a entender mejor lo que la Torá quiso decir. Vamos a dar un ejemplo de esto. ¿Está bien? Bueno, ¿se acuerdan que los Yudim bajan a Mitzrayim? ¿Se acuerdan que los famosos 7 años de hambre que hubo en Egipto, ¿no? Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas? Muy bien. La causa de hambre. Todos conocemos la historia de Yosef y cómo se convirtió en el visir de Egipto, ¿no? Como el virrey de Egipto. Y Yosef interpretó el sueño del faraón que vio 7 vacas gordas, saludables, subiendo del Nilo, y luego 7 vacas delgadas, poco saludables, que también subían del Nilo. Yosef presagió que el sueño anunciaba que Egipto se beneficiaría de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. ¿No? ¿Te acuerdan? Vamos, todos conocemos la historia y cómo descifró el sueño Yosef. El hambre llegó y también afectó a otras regiones de la zona, como la tierra de Israel, Eretz Canaán. Por eso la familia de Jacob tuvo que ir a vivir a Mitzrayim. Fue entonces cuando los hermanos de Yosef llegaron a Egipto en busca de alimento. Yosef los reconoció y después de una dramática reconciliación, su padre y sus hermanos se establecieron en Egipto. Personalmente, y aunque confieso que nunca pienso mucho en el tema, siempre asumí que los años de hambruna en Egipto se debieron al mismo factor que determinó el hambre en la tierra de Israel, la sequía, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué no hubo, qué pasó en Israel? No había lluvias, hubo sequía. Entonces uno interpreta automáticamente que el problema en Egipto también es el mismo. Hubo sequía, ¿está bien? Eso es lo que uno interpreta. Me vino a una idea después, a ver si me acuerdo, a ver si la digo. Entonces, eso es lo que uno piensa. Ahora viene el Hidush, la novedad de esta interpretación. A ver qué les parece. El problema con este supuesto, o sea que hubo sequía en Egipto, es que prácticamente no hay lluvias en Egipto. Allí solamente llueve entre 10 y 15 días al año. La abundante agua de Egipto proviene exclusivamente del río Nilo. Pero si la sequía por la falta de lluvia no es un fenómeno que podría afectar a Egipto, ¿qué fue lo que causó el hambre en Egipto? Entonces, es verdad que hubo esos 7 años de hambre. Y uno dice, bueno, debe ser la sequía. Sequía, no hay lluvias. Pero si en Egipto ni llueve. Entonces, ¿cuál fue el punto en Egipto por el cual no hubo alimento, no hubo comida? Interesante para analizar. Los archivos de Amenemhat. El arqueólogo y egiptólogo moderno David Roll menciona ciertos archivos antiguos que registran las mediciones del río Nilo. Los registros muestran que el nivel promedio del Nilo era de aproximadamente 30 pies de altura. Cuando el nivel del río descendía a 25 pies, se esperaban menos cultivos. ¿Por qué? Ya que las aguas que anualmente desbordaban el río cubrían menos terreno. Cuando esto sucedía, los faraones bajaban los impuestos para aliviar a los campesinos. Por otro lado, cuando el nivel del río se elevaba a 40 o 45 pies, el agua cubría más territorio produciendo más cultivos y los impuestos obviamente aumentaban.
Muy interesante. O sea que acá el tema no tenía tanto que ver con la lluvia, tiene que ver con el río Nilo, que obvio, pero ¿dónde llueve? El río Nilo es el río más largo del mundo. Llueve ahí en Sudán, no sé, 4.000, 5.000 kilómetros de ahí. Y bueno, y cae todo el agua, está bien. Pero aquí el río Nilo siempre tiene agua. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema no es lluvias. Entonces, ¿cuál fue el problema? Entendimos lo que explicamos del río Nilo hasta acá. Lo más interesante para nuestro tema son los registros de una inundación. ¡Wow! Hubo una época, hubo una inundación gradual y excepcional del Nilo en la época de Amenemhat III, que nos permite ensayar una explicación quizás diferente de algunos de los detalles de la historia de Yosef. Yo no digo necesariamente que sea la verdad absoluta, pero es una interpretación bastante interesante. Los archivos registran que en los tiempos de Amenemhat III, el Nilo se elevó a 50 pies, produciendo una abundancia sin precedente en Egipto. Pero unos años más tarde, de acuerdo con estos mismos registros, las aguas subieron más y más, alcanzando casi 70 pies de altura. Y de repente, la crecida del Nilo se convirtió en una situación de emergencia nacional. ¿Por qué? Las aguas del Nilo se levantaron como tsunamis, destruyendo los diques y ahogando el ganado y arrasando las casas de adobe. O sea, la verdad que es muy bueno que haya mucha agua y por los cultivos, pero no es bueno una inundación. Y hubo una gran inundación que arrasó con todo. El agua no retrocedió, permaneció inundando la tierra durante las temporadas de arado y siembra. Y como resultado, obviamente entonces no hubo cosecha, porque no se podía arar, no se podía cosechar, porque en esas temporadas estaba todo inundado. El hambre causada por esas inundaciones amenazó a Egipto en una escala sin precedentes. Qué interesante, ¿no? ¿Y quién nos dice que no? A lo mejor eso es lo que pasó, lo que la Torá está describiendo, esos años de sequía de Egipto. Ah, pero no por lluvia, por inundaciones. ¿Qué les parece? Y la Torá no dice por qué. La Torá dice lo que pasó, nada más. Así, según lo que descubrió David Roll en estos archivos, es probable que la hambruna en la época de Yosef no fuera producto de la sequía, sino de un inusual desbordamiento del Nilo. Esta información nos permitiría comprender mejor una misteriosa o aparentemente superflua palabrita que la Torá menciona incidentalmente, así como el pasado. Es lo que dijimos, que a veces hay detalles que no prestamos atención. Cuando Yosef intenta consolar a los hermanos que se sentían culpables de haberlo vendido como esclavo a Egipto, les dice que en todos estos eventos intervino la divina providencia. Yosef, según sus propias palabras, fue enviado por Dios a Egipto para salvar a su gente del hambre. Y luego, dice ahí, Yosef, capítulo 45 de Bereshit, versículo 6. Ya pasaron 2 años de hambre y aún quedan 5 años más en que, presta atención, la tierra no será arada ni cosechada. Está bien, hay hambre, pero ¿por qué dice? Va a haber muchos años que la tierra no va a ser ni arada ni cosechada. Acá va lo interesante. Está muy claro porque la Torá dice que no habrá cosecha. Pero ¿por qué Yosef menciona que la tierra no será arada? Normalmente, cada año, el agricultor trata de arar y sembrar en la temporada correcta, inclusive después de un año de sequía, esperando que llegue la lluvia. La variable es la cosecha, no el arado. Ahora podemos entender que en Egipto el problema no fue la sequía, sino la inundación que impidió el arado y la siembra. ¿Entienden? ¿Qué habrá pasado? Entonces, fue tanto la inundación que no se podía arar y tampoco se podía cosechar. Entonces, había hambre en Egipto. Y miren qué interesante, o sea, la palabra esa, que no habrá arado, no está de más. ¿Por qué dice no habrá arado? No habrá arado porque no tocará. Obvio que siempre hay ciertos territorios que quedan en los límites o en otros lados que se puede. Siempre quedaba algo chiquito. Vimos que después Yosef le da semillitas para que cada uno en un campito, algo. Siempre, y seguramente que después del segundo, tercer año, cuarto año, dicen que ahí como se alivianó todo. Pero se entiende el punto. En general estaba inundado. Y por eso la Torá dice no habrá arado ni cosecha. Deducimos, gracias al descubrimiento de estos archivos, que podemos apreciar mejor la precisión exquisita
del relato bíblico, incluso en lo que aparentemente parece ser un detalle superfluo y que pasa desapercibido, que la tierra no será arada. Muy bien, y podemos agregar, los registros del Nilo pueden también ayudar a entender el sueño del faraón y su confusión de una manera diferente. Ahora vamos a entender por qué Paró no podía interpretar bien el sueño. Imaginemos que las vacas que suben a la superficie del Nilo, ¿está bien?, representan inequívocamente la crecida del Nilo. Normalmente las vacas están gordas, saludables, hay crecida, va a haber abundancia, cultivo. Es decir, la inundación anual del Nilo trae alimento y también prosperidad. El elemento misterioso y confuso del segundo sueño del faraón es que vio 7 vacas delgadas, hambrientas, que también subían del Nilo. Estas vacas flacas dejaban al faraón perplejo, porque si sube del Nilo es bendición. Pero entonces, ¿cómo me sube del Nilo 7 vacas flacas? No tiene sentido, ¿entienden? Entonces el faraón no entendía cómo interpretar el sueño. Y ni los magos, ni los adivinos, ni nadie. Porque la inundación del Nilo suponía siempre una fuente de abundancia, no de hambre. No obstante, si la inundación extrema del Nilo, como sugiere David Rohl, fue un fenómeno excepcional en la historia de Egipto, no es sorprendente que ni siquiera el faraón ni ninguno de sus asesores pudieran descifrar el significado de este sueño misterioso, hasta que Yosef llegó al palacio. Muy interesante, ¿no? Bueno, no sé si está bien, es una interpretación, pero explica, o sea, un ejemplo de cómo datos históricos nos pueden dar luz a entender exactamente lo que el versículo está diciendo. El pasú me dice algo entre líneas, a lo mejor yo no presto atención, pero gracias a este descubrimiento puedo decir, entonces lo que pasó a lo mejor fue esto, y esto también tiene sentido. Y sale exquisito. Muy bueno, ¿no? Espero que les haya gustado, hacemos un link y seguimos.